Bien, damos gracias al Señor por la alabanza, por haber participado de la mesa del Señor con los símbolos del pan y del vino. Y en esta mañana vamos a continuar con la predicación de la palabra del Señor, y estamos en una parte del Evangelio donde hemos visto dos parábolas de Jesús, y hoy vamos a continuar con el tema de las parábolas. Concretamente, hoy es la parábola de la mostaza y de la levadura, aunque son distintas, pero ocupan un par de versículos cada una y se pueden compartir seguidas. Dios y Padre, queremos darte muchas gracias por tu palabra, gracias por esa palabra que transforma, que cambia los corazones, gracias porque tú cambias nuestras vidas desde dentro hacia afuera, y gracias porque cada día se renuevan tus misericordias, tus cosas son nuevas cada mañana, Señor. Y no nos podemos mantener en los odres viejos, sino los odres nuevos, el vino nuevo, en odres nuevos se ha de echar. Gracias porque queremos que tu palabra fluya, que tu iglesia crezca como lo está haciendo, y queremos ser partícipes, Señor, de esta entrega y de este servicio, Señor, para que tu palabra pueda seguir siendo predicada, y Señor, y que muchas almas puedan reconocerte como el Señor y como el dueño de sus vidas. Gracias por este tiempo en que podamos compartir tu palabra con toda la libertad. Danos, Señor, sabiduría, conocimiento y denuedo para entenderla y sobre todo para poder obedecerla. Gracias te damos por ella, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a leer en esta mañana, 10 de diciembre, es que lo tengo con fecha, en Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. Bien, pues vamos a, como he dicho, retomamos de nuevo la lectura. En Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32, dice así la palabra del Señor. Otra parábola, porque ya habían dos de antes, le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esta es una parábola, y en el siguiente versículo, un solo versículo, leeremos la siguiente. Ahora vamos a comenzar a desglosar esta y decir que la tercera y cuarta parábola, que son la que hemos leído ahora mismo, como la que vamos a leer a posterior, tienen relación entre sí. ¿Por qué? Porque ahora están tocando el crecimiento del reino de Dios. Daros cuenta que hasta ahora las dos primeras parábolas tienen que ver con la siembra, cada corazón es distinto, y después que nosotros los cristianos estamos sembrados en el campo de este mundo, pero que al final, cuando llegue la siega, el Señor separará la cizaña del trigo, fue la última. Y ahora vemos cómo es ese crecimiento del reino, tanto un crecimiento externo a los ojos del mundo, como un crecimiento interno a los ojos de Dios, que son las dos parábolas que vamos a intentar ver en esta mañana. La única excepción que tienen estas parábolas con las anteriores es que las anteriores, tanto la del sembrador como la del trigo y la cizaña, el Señor Jesús las explica. En versículos posteriores Él las explica. Y va explicando y va desglosando, hace como de comentarista bíblico y explica. En este caso concreto, estas se ve que son tan sencillas que se supone que los discípulos las están entendiendo, se supone. Aunque yo creo que la palabra del Señor solamente se puede entender por revelación. No podemos olvidar que cada una de estas parábolas que hasta ahora hemos visto, lo que nos está revelando el Señor es son principios sobre su reino. Un reino que, aunque no es visible, es un reinado espiritual que se está extendiendo conforme la palabra de Dios es predicada. Su reino se extiende porque hay personas que están viniendo al conocimiento de la verdad, y al fin de los tiempos, lógicamente, se establecerá ese reino. Vamos a hacer un pequeño repaso, por si alguien quizás no ha podido escuchar ambas parábolas. No las voy a repetir de nuevo, lógicamente, solamente una idea muy puntual de cada una de ellas. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, todos la recordamos, ¿qué es lo que vimos? Que el reino de Dios avanza a través de la predicación de la palabra de Dios. Eso lo sabemos. El reino de Dios, repito, avanza a través de la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque convierte al hombre pecador en súbdito de este reino, del reino de Dios o del reino de los cielos. Y en la segunda parábola, la del trigo y la cizaña,
lo que hemos visto como esos súbditos del reino que han sido convertidos por la palabra, por la siembra, han sido plantados en un campo, en este mundo, y crecen en medio de los servidores de quien no es Dios, de nuestro enemigo. Y sabemos que, bueno, dijimos que se fingen como hijos de Dios y que son reconocidos únicamente por sus frutos. Al final de la siega, pues lógicamente especificamos que el trigo, por el peso del grano, termina inclinado, la cizaña, con su soberbia y su pequeño fruto venenoso, pues no se doblega ante nada ni ante nadie, y ahí se reconoce quién es quién, y es donde se hace la separación del trigo y de la cizaña. Bien, pues hoy nos adentramos en la tercera parábola. Vamos a ver la de la mostaza, la semilla de mostaza, que lo hemos leído, y la de la levadura. Y, lógicamente, lo que vamos a ver aquí es el crecimiento de ese reino, cómo crece el reino. Y es interesante porque podemos saber cómo crecemos por dentro como cristianos y como iglesia de cara al mundo, lo externo y lo interno, porque debe de haber un crecimiento. No puede haber un estancamiento. No podemos vivir con odres viejos, porque si hay un odre viejo y el Señor que hace nuevas las cosas cada mañana, imaginaros dónde se va el odre. Pero, lógicamente, si no estamos abiertos en oración y en comunión a lo nuevo del Señor, ¿qué es lo nuevo del Señor? Nueva doctrina, no hablo de eso. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Yo te puse un nombre nuevo. El Señor no es un Señor de tradiciones antiguas, no, Él quiere un vino nuevo en un odre nuevo. Y Él a veces no derrama vino nuevo porque el odre viejo, se va a romper y se va a derramar el vino, y por eso se está quieto y dice: hasta que no cambiéis vuestras tradiciones ancestrales del año de los dinosaurios, yo no puedo echar vino nuevo, porque el vino nuevo se conserva en un odre nuevo. Y el odre nuevo es la comunión diaria con el Señor, estar abierto a lo que Él tiene para cada una de nuestras vidas y decir: Señor, hágase tu voluntad, a pesar de que vaya contra mis actitudes o mis estructuras religiosas, porque el Señor no vino a formar una religión, Él vino a establecer su reino. Y vamos a hablar de eso, del reino de Dios. Bien, pues en estas dos parábolas, la de la semilla de mostaza y la de la levadura, el crecimiento que el reino de Dios experimenta. ¿Qué vamos a ver en esta primera? Pues lo he dicho y lo repito hasta la saciedad. Lo que nos va a presentar el Señor es el aspecto externo de ese crecimiento que el reino de Dios tiene a los ojos de las personas. Bueno, somos sal, somos luz, eso ya lo dijo en el Sermón del Monte, y la Iglesia de Cristo comenzó con 120 personas hasta la actualidad, que hay centenares de millones. Tuvo un comienzo muy humilde, pero en la actualidad el cuerpo de Cristo, la Iglesia de Cristo, es inmensa. Y en la segunda parábola, la parábola de la levadura, vamos a ver lo que es el crecimiento interno, el espiritual, el reino de los cielos en cada una de nuestras vidas, de la vida de esos ciudadanos que formamos parte del reino de Dios. Y empezamos. Voy a repetir de nuevo lo que he leído en Mateo 13, 31 y 32. Dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. La he repetido y así se nos queda mejor los detalles. ¿Con qué está comparando el Señor el reino de los cielos? Fácil, con un grano de mostaza, la cual al principio pues es insignificante. 120 cristianos habían nada más al principio de los tiempos, 120, algo insignificante, algo muy pequeño. Pero después se convierte en uno de los árboles más frondosos y más grandes. Es cierto que la semilla de mostaza no es la semilla más pequeña. Eso era en un contexto en el pueblo de Israel y ellos tenían un parábola y proverbios como nosotros tenemos, bueno, en plan Burgal Chascarrillo, lo que es el refranero español: a quien madruga Dios le ayuda, no por mucho madrugar se amanece más temprano. Tenemos proverbios, ¿verdad? O refranes. Pues también había un refranero hebraico y dentro de ese refranero se hacía mucha alusión a la semilla de mostaza, porque el Señor era muy sencillo, Él no se complicaba.
Él veía a un hombre sembrando, pues contaba la parábola de la siembra. Él sabía que había un proverbio en su época, en su tiempo y en su pueblo natal, pues utilizaba ese proverbio para dar una enseñanza espiritual. ¿Por qué? Porque trataba con gente de todas las clases sociales. Él no podía subirse ni a una licenciatura ni bajarse a un parvulito. Él tenía que hablar al nivel intelectual de todos y cada una de las personas que le rodeaban, lógicamente. Así que no debemos pensar, por lo que acabo de leer, que el Señor lo que asevera, lo que afirma, lo que está confirmando, es que la semilla es la más pequeña del mundo, porque no lo es, ya que hay otras más pequeñas, incluso en la tierra donde nació Jesús. Sin embargo, en su tiempo, y específicamente en Israel, era una de las semillas más pequeñas que se conocían, una de las semillas más pequeñas que se conocían. Ahora no vamos a debatir esto, porque esto es una tontería si era o no era la más pequeña, sino por qué Jesús lo dijo y en qué contexto lo dijo, nada más. Porque era tomado de un dicho proverbial para referirse a algo pequeño, y aquí están los refranes. Daros cuenta que la escuela judaica tenía dos, Shimeí y Halal, eran como dos pensamientos judíos llenos de religión, contra los cuales Jesús sabemos que siempre luchó, y bueno, no voy a seguir por ahí. Por ejemplo, algún refrán de ellos decía: es tan pequeño como una semilla de mostaza, o tan insignificante como una semilla de mostaza. Eso era algo que los judíos decían con una naturalidad increíble. Por eso, cuando Jesús utiliza esta figura, esta metáfora de la semilla, estaba usando un proverbio de su tiempo, lo cual todos podían entenderlo. Jesús quería hacerse entendible, comprensible a todo el mundo y meterse en todas y cada uno de los estamentos sociales para que la gente le entendiera. A Pilato le habló de una manera, a cada uno le habló de una manera distinta, a Pedro de otra, aunque Pedro después se formó. El Evangelio forma, el Evangelio curte, el Evangelio también fomenta el intelecto. Ahora bien, esta semilla sabemos que es muy pequeña. Hay hermanos que yo les he escuchado predicar esta parábola y llevan en la tapa de la Biblia con un poco de fiso una semilla de mostaza pegada. Y cuando predican, después la enseñan a la congregación. Mira, hermano, esto es una semilla de mostaza y es algo minúsculo. Sin embargo, de algo minúsculo, fijaros el pedazo de árbol que puede crecer. Pues el árbol llega a crecer hasta unos 5 metros. 5 metros son 5 metros, con esa semilla tan pequeña. Es frondoso y generalmente las aves anidan pues en las ramas de ese árbol. Hombre, todo tiene su símbolo, pues la iglesia empezó como algo muy pequeñito, después hizo un árbol donde muchas aves, nosotros somos las aves que hemos venido a posarnos en las ramas del reino, y ahí reposamos y nos guardamos de la luz solar y nos refrescamos. Y estamos a cubierto del enemigo, que no nos va a ver si nos escondemos entre esas ramas. Se puede hacer toda la comparación que queráis. Así es el crecimiento del reino de Dios. Al principio su origen muy, muy pequeño, porque todo se inicia con algo insignificante. Todo lo que, en este caso todo lo espiritual, se inicia con algo insignificante y hasta despreciable por los hombres. Pero con el tiempo crece y se extiende hasta tal punto, con toda majestad, se extiende que muchos encuentran, como he dicho, refugio para sus cansadas almas en él. Esto lo tengo anotado porque era algo así poético y sonaba bien. Nos refugiamos en ese árbol que empezó como un simple grano de mostaza. Además, de hecho, si damos un viaje, ahora vamos a ir buscando, mientras que nuestro hermano prepara Ezequiel 17:23, hago una breve introducción, en que Dios a lo largo de las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Él siempre compara la obra con algo que empieza, su obra, en este caso estamos hablando de la Iglesia, de esta dispensación de la Iglesia formada por Cristo. Compara la obra que realizará Él con algo pequeño y sencillo al principio, pero que después va creciendo y se convierte en algo glorioso. De hecho, dice que nuestra vida es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, con algo progresivo, lento, pero que al final, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y un montón de versículos que hablan de una progresión hasta llegar a un fin. Dice así Ezequiel 17:23.
en el monte alto de Israel lo plantaré, y alzaré ramas, y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Por lo tanto, Jesús estaba repitiendo algo que él conocía del Antiguo Testamento, porque él lógicamente estudió en la escuela rabínica y conocía la Torá. Él, de hecho, le decían rabí, maestro, porque él era conocedor. Él fue a la escuela pública de Nazaret, ya hablaremos de cómo era la escuela, qué asignaturas estudió y los 2 niveles que llevó a cabo, para que sepamos por lo menos también el desarrollo intelectual de Jesús, que creo que es interesante. Aunque la mayor parte del tiempo estuvo con su padre en la carpintería trabajando, pero en las escuelas rabínicas de ahí del pueblo de Nazaret, pues él lógicamente se formó. No solamente en el plano de lo espiritual, sino también en el plano de lo material, pues no sé, pues serían matemáticas, algo de geometría, astronomía, algunas de esas asignaturas él vería. Si uno estudia la historia de la Iglesia, y cuando hablo de Iglesia no hablo de iglesias, la Iglesia de Cristo es una, no hay 2 ni 3, una, la Iglesia universal. Si uno estudia la historia de la Iglesia, puede ver cómo esta parábola, esta concretamente que hemos arrancado esta mañana, se ha cumplido con una precisión exacta, ya que tuvo un comienzo humilde, como he dicho y repito, de 120 hombres y mujeres que estaban allá en el aposento alto. Es necesario que yo me vaya y así os enviaré al Consolador, y quedaros en Jerusalén, porque es allí, Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo, un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos, y de repente, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, glosolalia, porque cada uno de los que habían allí, medos, persas, le oyó hablar en su propio idioma. Eso lo quiero recalcar para que lo entendamos, porque quizás eso puede crear confusión, si eran idiomas, lo dice la palabra, no lo digo yo. Creció rápidamente porque hay textos que no vamos a buscar, en el libro de los Hechos se narra esta historia, hubieron 3.000 conversiones. Para que hubieran 3.000 conversiones, el odre tenía que estar nuevo, porque a veces el Señor no envía porque dice, madre mía, ¿para qué? ¿Para meterlo en un odre viejo y que la gente se aburra y se cansa? No, un odre nuevo, un odre nuevo, porque el Señor hace nuevas las cosas cada mañana. Y después, 5.000, los 3.000 son de Hechos 2:41, no hace falta buscarlo, los 5.000 de Hechos 4:4, y así creció la iglesia del Señor en toda Jerusalén. El siguiente texto sí lo vamos a leer, que se encuentra en Hechos 6 y versículo 7. Habla de este crecimiento progresivo. Una semillica de mostaza va creciendo y se convierte en un árbol grande. Y crecía la palabra. No dice crecía, fíjate, crecían los miembros. Nosotros somos muy de miembros, somos 80, somos 100, no. Y crecía la palabra y el número, ahora viene el número detrás de la palabra, de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Ahí empezó. También, esto me encanta porque yo tengo una imaginación tremenda, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Madre mía, un sacerdote convertirse al Evangelio. Esto es fuerte. Pasa que esto parece, lo leemos y esto para mí tiene una importancia increíble. Porque se convierte una persona necesitada que escucha el Evangelio, que es una buena... Pues está bien. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí porque soy ciego, porque tengo depresión o porque tengo... Es fácil en humo. Pero un sacerdote conocedor de la Torá, conocedor de la ley, creer en el hijo de un carpintero, eso era harto difícil, acostumbrado a estar entre sacerdotes con un lenguaje muy curtido por la religión. Hermano, has preparado el mensaje, ese lenguaje, ¿verdad?, que huele a laureles, así como, y de golpe y porrazo se va con el hijo de un carpintero a seguirle y a servirle y a escuchar el Evangelio del Reino. Eso era un compromiso tremendo, pasar de una élite a otra élite distinta, porque a Jesús se le acusaba de que iba con rameras, con publicanos, bien medio de mi élite, a seguir a este señor, el hijo de un carpintero, que va con gente de la peor calaña. Pero eso, pues muchos sacerdotes obedecían a la fe. Hombre, en este caso Jesús ya había muerto, lo sabemos, había resucitado, pero sabemos que de los discípulos dice que eran personas del vulgo y desconocedores de las letras. Pero no en plan peyorativo, porque después lo explica el Evangelio. Y se extendió por todo el mundo hasta la actualidad, porque hoy, 10
de diciembre, como he dicho, pues aquí en esta calle pues se está predicando el Evangelio, y allí en la calle Picos de Europa, donde está nuestro hermano Rafael, y en la calle Rosario número 19, ahí está nuestro hermano Santiago, y en cada una en Cartagena se está predicando el Evangelio en esta mañana, Cartagena, Murcia, Alicante, y la Iglesia sigue creciendo. Así la Iglesia del Señor, como este grano de mostaza, tuvo un humilde comienzo, lo repito, pero con el tiempo pues comenzó a crecer y creció sobre todo en medio de las persecuciones más crueles. Un día podríamos hablar de esas persecuciones para que sepamos las barbaridades que hacían con los cristianos en el siglo I, hasta llegar a, no me gusta esta palabra, aunque la he puesto aquí, hasta llegar a convertirse en una de las instituciones más grandes del mundo. Instituciones, bueno, eso es institución. Vamos a pasar a la siguiente parábola. Estamos en el Mateo capítulo 13, versículo 33. Dejamos la parábola de la semilla pequeña, y ya la hemos explicado, y ahora vamos a pasar a la de la levadura. Que no se nos olvide, la primera habla del aspecto externo de la Iglesia, el crecimiento en número, lo que la gente ve, cómo la Iglesia de Cristo va creciendo. Y ahora hablamos de otra parábola donde el crecimiento no es de esa forma, es un crecimiento de dentro hacia afuera. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Cuando no se entiende esto de las 3 medidas de harina, es como ahora que llega la Pascua y tenemos que hacer rollos y mantecados y cordiales, ¿verdad? Y sabemos, cada 3 tacicas de tal, una taza de levadura y no sé cuánto de azúcar. Yo es que me estoy hinchando a ver recetas porque la Navidad me gusta y, bueno, y los dulces más. Entonces, estoy metido en este tema. Pues, viendo la mezcla, me imagino que Jesús vería a su madre hacer pan y vería las medidas y utiliza algo que era así, eran las medidas exactas para llevar a cabo la elaboración del pan. Ahora lo vamos a explicar. Un crecimiento de adentro hacia afuera. Y esto es lo que la parábola nos enseña. Eso lo digo como introducción y ahora lo desarrollamos. Esta parábola nos enseña un crecimiento de dentro hacia afuera. Por eso el Señor en su palabra dice, y todo vuestro ser, porque el ser humano, en el tema número 6, lo veremos de la teología que estamos estudiando, tiene 3 partes, cuerpo, alma y espíritu. Pero daros cuenta, aun cuando los seres humanos hablamos de que, igual que Dios es trino, los seres humanos somos trinos, nosotros hablamos de fuera hacia adentro porque es lo que nuestros ojos ven, pero Dios, que es más profundo, que el crecimiento lo hace de dentro hacia afuera, de lo que no se ve hacia lo que se ve, Él dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es lo primero que se presenta ante nuestros ojos? El cuerpo. Y podemos emitir juicios y tener prejuicios con las personas por su forma de ser, de hablar, de vestirse. Digo, menuda pinta tiene este. Pues cuidado con el otro que no tiene esa mala pinta y va de traje y a lo mejor después un asesino en serie. Vamos a ver, porque el Señor no mira la apariencia, el Señor mira el corazón. El Señor mira el corazón. Y miró el corazón de David cuando su padre Isaí sacó a los hermanos y el profeta decía que no era ninguno de los hermanos. Y cuando vino David, pues vio que era conforme al corazón de Dios y dijo, el Señor no mira la apariencia, sino que mira lo de dentro. Pues esta parábola más o menos explica eso, de que la obra de Dios va de dentro hacia afuera, de lo que no se ve hacia lo que se ve. Y nosotros no vemos, pero hay una alabanza que dice, Señor, siempre estás obrando. Aunque yo no puedo verlo, pero el Señor siempre está obrando. Nosotros podemos emitir un juicio por una actitud externa, pero el Señor, me imagino, y lo creo con todo mi corazón, que quien desea que haya un cambio en su vida, pues deja que el Señor obre y tira ya el odre viejo y se pone el odre nuevo, que es el Evangelio del Reino, pues entonces el Señor dice, ahora te lanzo vino para que tu odre se llene del poder de mi Espíritu Santo y transforme tu vida para siempre. Y no te quedes estancado, ni te quedes estancada. Todos necesitamos odres nuevos. Bien, como ya lo dijimos antes, las parábolas de la semilla de mostaza y la de la levadura presentan el tema del crecimiento del reino de Dios en esta tierra. Las 2 primeras, la siembra. Y estas parábolas es el crecimiento de lo sembrado. El crecimiento de nuestras vidas, el crecimiento de la Iglesia, el crecimiento de nuestras vidas a nivel Iglesia y a nivel individual. Porque de hecho somos piedras vivas en medio de la Iglesia.
Esto, aunque suene repetitivo, es mejor porque estas parábolas no os vais a olvidar de ellas en la vida. Por lo menos comprender un poquillo pues, lo que quiso decir Jesús. La primera, crecimiento externo, lo hemos visto, con respecto al incremento de los miembros, que la Iglesia ha tenido desde el día de Pentecostés hasta nuestros días. Y la segunda, que es a la que ahora voy a referirme, pues es en contraste. Nos presenta el crecimiento que el reino de los cielos tiene, pero desde el punto de vista interno. Y eso solamente lo sabe el Señor y lo sabemos nosotros, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pues vamos a ver los principios espirituales que vamos a aprender de esta parábola. Bien, aquí titulado El crecimiento que va desde adentro hacia afuera. Una vez más, Jesús quiere predicar una parábola o explicar una parábola o exponerla y utiliza un elemento cotidiano. Él no coge y dice, el reino es semejante a un software, a un chip. Este lenguaje que tienen nuestros jóvenes cuando hablan de ordenadores, no. Yo ahora de informática yo no entiendo nada, yo estoy perdido. Ya para eso recurro a Jasiel y a gente así que entendéis que estáis puestos en la materia, porque yo ya ahí me quedo atrás. Yo soy de lápiz y papel. Eso de apretar... Yo me quiero jubilar antes, ¿sabéis por qué? Porque no entiendo nada, no entiendo nada. Ahora todo se hace con los ordenadores. Y Jesús, sabiendo que todo el mundo no tiene la misma formación, dice, ¿y cómo explico esta parábola? Pues muy sencillo, levadura. ¿Quién no conocía en Israel lo que era la levadura? Si todo el mundo, no había en panadería, todo el mundo fabricaba el pan en su propia casa y todo el mundo utilizaba levadura. Pues el Señor utilizó un elemento cotidiano en la vida de los judíos para ejemplificar el crecimiento del reino de Dios. Todos sabemos el efecto de la levadura, todos conocemos el efecto de la levadura. Lo que pasa es que la Biblia, cuando habla de la levadura, habla en términos peyorativos, negativos y en términos positivos. ¿Por qué? Porque la levadura hace un efecto en la masa, cambia la forma de la masa. Y nosotros podemos cambiar o para bien o podemos cambiar para mal. Por eso vemos en las Escrituras que hay ambos cambios que la levadura puede producir en una o en otra vida. Generalmente, si estudiáis la palabra, la levadura es considerada en el lenguaje figurado de la Biblia como un símil del mal. Y vamos a verlo en algunos versículos. Por ejemplo, vamos a leer en Mateo capítulo 16, versículo 6, cómo el símil que se hace de la levadura es negativo, es negativo. De hecho, Jesús cuando se dirige a sus discípulos, ¿de qué le dice? Tener cuidado de los drogadictos, de los ladrones, no. Cuidado de los religiosos. Madre mía, otra vez Jesús aquí metiendo la pata. Jesús les dijo a sus discípulos que tuvieran cuidado con la influencia hipócrita y religiosa de los fariseos y los saduceos. Jesús era muy tajante, y me gusta. Los cuales eran un mal ejemplo a seguir en cuanto al cumplimiento de la... Porque ni entráis ni dejáis entrar. Porque el lenguaje que utilizaban, Jesús, es que no sabes que hoy es Sabbat, es que no sabes lo que dice, es que tú no sabes que aquí toda la vida, es que tú no sabes. Y constantemente Jesús decía, madre mía, el tropiezo. Yo de verdad, una de las cosas que me llevaron a convertirme, porque fui religioso, marista, en un seminario, estudié 3 años, hasta que me dieron yo llegué a llevar sotana, menos mal que se me han perdido todas las fotos y no puedo enseñarlas porque os partiréis de risa, ver a Domingo vestido de cura, pero bueno, quiero decir con todo esto que el Señor, y no quiero decir que ser cura o ser pastor, no se trata de ser, porque el Evangelio es el Evangelio, pero me refiero que una cosa es la apariencia y otra cosa es el corazón, porque la transformación Dios la hace de dentro hacia afuera. Y cuando hablo de religiosos, no me estoy refiriendo a religiosos católicos, me refiero a religiosos en general de todas las entidades cristianas y no cristianas habidas y por haber en este planeta. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Guardaros de su doctrina, porque ni entran ni dejan entrar. Y digo una cosa que choca mucho cuando algunos jóvenes le digo que lean la Biblia, les regalo alguna Biblia, y les sorprende, te dicen, maestro, porque los payos dicen profe, y los gitanicos dicen maestro, ¿por qué cuando Jesús hacía milagros la gente no se convertía? Fíjate, un niño lo que ella piensa, ¿por qué
Si la gente veía que Jesús hacía milagros, ¿por qué la gente no se convertía? Y le atacaban y lo quisieron matar. Fijaros, es hasta ilógico para un niño, porque lo lógico es que si Jesús muestra que es Dios a través de milagros, que la gente diga, creo en ti. Pero le persiguieron hasta aquella sinagoga para ver cómo sanaba aquel hombre de la mano seca, para tener justificación, para decir, tú estás incumpliendo la ley de Moisés. Pero bueno, eso ya está muy predicado. Guardaos de la levadura de los fariseos. Y en su primera carta a los Corintios, que también vamos al siguiente versículo, Pablo amonesta a los creyentes diciendo que no toleren el pecado dentro de sus miembros. ¿Por qué? Porque la influencia, esa levadura puede leudar al resto de la masa, como dice que una patata podrida pudre, o una manzana podrida pudre al resto de las manzanas. Pues más o menos lo que aquí Pablo intenta decirle a la iglesia que hay en Corinto, y le dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? No está diciendo quitar al tal de en medio, que a veces nosotros siempre lo vemos desde el punto de vista del ataque a las personas. No, está diciendo que el mal puede extenderse y es bueno pues que no juntar. Claro, es como si estamos rehabilitando a alguien y le metemos al lado a alguien que consume. Pues no va a favorecer, es una manzana podrida que va a pudrir el saco. Está más claro que el agua. Eso está diciendo aquí. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura? Y después vendría el texto de sin santidad nadie verá al Señor. Bien, pues en contraste a estos dos pasajes que hemos visto, donde la levadura se ejemplifica como algo negativo, vamos a ver que en esta parábola Jesús la ejemplifica para algo positivo. ¿Por qué? Porque en definitiva la levadura hace un efecto. El efecto de la levadura de los fariseos, como el efecto de la levadura de los que no andan bien, es negativo. Pero el efecto de la extensión del reino, hombre, ese efecto es positivo. En este pasaje que hemos leído, no es tomada como un ejemplo del mal, sino del crecimiento espiritual que el reino de Dios provoca en el hombre. La levadura tiene un poder increíble, poder transformador en el pan. Yo me gusta cuando estoy viendo la receta y ahora lo dejamos reposar 5 minutos y cuando coge el bol, ¡wow! Y ya la levadura ha crecido el triple, ¿verdad? Fíjate si tiene efecto, dejaste la masa así y ahora está así. Hay un cambio. Cuando la palabra de Dios es lanzada nunca vuelve vacía, siempre hay un efecto, siempre hay un cambio. Si no hay cambio se llama religión, si hay cambio se llama salvación. Tiene que haber un cambio visible. La vida cristiana marca un antes y un después, si no se llama religión. Aquí tenemos estos señores toda la vida estudiando la Escritura y no se enteraban de que tenían delante de ellos al mismo Hijo de Dios. Les costaba entenderlo porque estaban cegados por la letra de la ley, así como por el enemigo, lógicamente. Apenas se necesita un pequeño pellizco de la levadura para combinarlo con 3 medidas de la masa para que esta masa se transforme completamente y ya una vez leudada puede ser trabajada en el horno. Sin levadura, ¿qué es lo que le pasa al pan? Bueno, los que hemos estado en la fiesta de los panes sin levadura en Israel, las tortas como crespillos, ahí comes crespillos de pan, es lo que se come en Israel. Pues sin levadura el pan se vuelve seco, duro y nada apetitoso, pero con la levadura se vuelve suave, poroso y apetitoso. Esto con tan solamente una pequeña medida de levadura. De forma semejante, y aquí viene la semejanza de la parábola, es el poder transformador que el Evangelio, que esa semilla tiene en la vida de los seres humanos. La semilla en el corazón tiene un poder transformador. Tiene un poder transformador. Y Jesús no lanzaba religión, lanzaba salvación, lanzaba su palabra transformadora. Sin Cristo, sin esa levadura, la vida de los hombres hueca, mala y sin sentido. Sus caminos torcidos y sus pies, pues rumbo al mal. Lo sabemos. Sin embargo, solo una pequeña semilla del Evangelio, en este caso una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, basta para transformar todo lo malo en la vida de las personas, y es por eso que Pablo elogia a los corintios, haciéndoles recordar que un día eran personas injustas, que vivían en los peores pecados, pero ahora habían sido cambiados por la religión, no, por el poder transformador del Evangelio del reino de Dios. Y se lo recuerda.
Y vamos a leer en Corintios unos textos que a mí me gustan. Primera de Corintios 6, 9, 11. Está recordándole lo que eran. Si alguien aquí conoce algo de gramática, yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos eran, es el pretérito perfecto, es un pretérito. Pretérito quiere decir pasado. ¿Y qué quiere decir pasado? Que cuando Pablo le está diciendo, ya no lo sois, lo erais. Porque nosotros a veces etiquetamos inconsciente o conscientemente a las personas, si ya sabemos cómo es fulanito. No. La levadura del Evangelio que un día escuchó está transformando su corazón y hoy no es lo que era ayer. Y pasado mañana no será lo que fue hace 2 días. Y así sucesivamente, porque nuestra vida en Cristo va de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, y hace una lista. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y a algunos les gusta quedarse aquí, pero no, hay que seguir leyendo. Y esto erais, pretérito pasado, y esto erais alguno de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Quien hace el cambio de una vida tan radical, sabemos que dice por el poder, por el Espíritu de nuestro Dios y en el nombre del Señor Jesucristo como somos justificados. Y ahora vamos a ver unos casos más y no nos queda mucho. Así como la levadura hace que el pan se vuelva algo suave y apetitoso, el Evangelio del Reino llega al corazón del hombre y de la mujer y poco a poco va habiendo un cambio, un poder transformador de dentro hacia afuera. De tal manera de que los que lo ven, pues lógicamente se maravillen. La Biblia habla de muchos casos de milagros. Jesús hacía milagros, vale. Le acompañaban señales y prodigios. Pero hay lecturas que no se pueden hacer porque no están escritas ni registradas. Pero me imagino muchos de los sanados cuando volvieron a su lugar de origen, eso asombraría a la gente. Pero este no es fulanito, este no es hija de Eloída o hijo, este no era el ciego que se sentaba en la esquina. ¿Cómo es que ve? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? La gente se daba cuenta que había un poder, había un cambio. No un cambio de lenguaje, porque el lenguaje cristiano no lo podemos aprender de memoria y el postureo también. Pero por eso Jesús dijo que por su fruto, no por sus cultos, por su fruto se conoce el árbol, por su fruto se conoce el árbol. Así como conocemos a los hijos de Dios. De tal forma que aquellos que ven el cambio, se maravillen. Digan, Dios mío, ¿qué ha pasado? Y ahí es cuando nosotros damos testimonio. Aquel ciego que Jesús le sanó, ¿qué le explicó a los fariseos si el hombre no sabía ni qué decir? Mira, no me preguntéis por doctrina, no he ido a ningún seminario bíblico, ni siquiera he pisado una iglesia. Solamente os puedo decir algo de mi vida, que antes era ciego y ahora veo. Menudo poder tienen esas palabras. Es lo único que sé, no sé lo que ha pasado con mi vida, pero antes no tenía las cosas claras, era ciego y ahora lo tengo todo clarísimo. Ahora veo, puedo ver. Y dice la Biblia que chirriaban los dientes, se enfadaban, y porque no podían pegar. Si no iban a dar una mala imagen de ser estudiosos de la palabra, pero se quedaron con ganas de darle 2 guantazos al ciego, seguro, porque les iban a quitar el poder que ellos tenían sobre la sinagoga y sobre todo el conocimiento. Ay, esa transformación que ha hecho Jesús, esa revolución sigue. Por eso hay que dar, como dice, un paso adelante, en un paso hay que dar 1000 y transformar con la palabra, y a veces nos quedamos estancados, porque parece que nos acordamos del vino añejo y el vino de Cristo es un vino nuevo. Y el Señor está transformando a su iglesia y quiere seguir transformándola. Y el Señor seguirá añadiendo a su iglesia a los que han de ser salvos. Y tenemos que estar en constante movimiento de evolución y crecimiento. No nos podemos quedar estancados, para nada. Terminando, varios ejemplos de personas que fueron transformadas. Por ejemplo, tenemos en Lucas 8:35. El endemoniado gadareno. ¿Quién no conoce? Mira, cuando pongo ese vídeo a los críos, es que el vídeo es fuerte, buscarlo en YouTube, madre mía. Es fortísimo, se ve literalmente un exorcismo en toda regla. Pues dicen que cuando el Señor llegó, aquella persona que estaba poseída y Él le libera, y después de la liberación, porque el texto entra en la liberación, no entra en el proceso, sino en el después. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre
de quien habían salido los demonios, lo encontraron sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Claro, es para tenerlo. Una persona completamente ida, que se golpeaba. He conocido personas en tratamiento psiquiátrico en estas circunstancias, dentro de las comunidades, he conocido personas así, personas que se lastiman. Pasa que nosotros quizás hemos crecido en otro ambiente y pensamos que esto existe, esto es real. La medicina le llama autolisis, o no dicen la autolisis. Ha venido con autolisis. ¿Qué autolisis? Autolisis es que está desesperado, no tiene ganas de vivir e intenta suicidarse. Eso es la autolisis, que se define en medicina. Pero bueno, Jesús a este señor le quitó la autolisis, le quitó la ansiedad que tenía, porque una persona, mira, yo tengo críos que son en la clase que son, ¿cómo se llama?, hiperactivos. Se mueven más que los precios. Están aquí sentados, al rato están aquí, no pueden estar quietos. Y muchos se justifican, es que soy hiperactivo. Digo, tú lo que tienes una cara que más cara que espalda. Algunos sí son hiperactivos, otros es que no, otros que tienen muy poca vergüenza. Pero en este caso concreto, este hombre, ¿cómo lo encontraron? Sentado, quieto, sin ansiedad. Como esa ansiedad que no entra a veces y vamos a la cocina, que nos ha pasado a todos. Me apetece algo. Y abrimos 20 armarios y no sabemos ni qué llevarnos a la boca. Eso es un síntoma de ansiedad pura y dura. Es un vacío que no es de comida, es un vacío espiritual que pensamos que lo vamos a llenar con comida, pero no es comida. El espíritu que hay dentro de nosotros está demandando que lo llenemos con el Espíritu de Dios y nosotros pensamos que es comida porque pensamos de fuera hacia adentro. Jesús piensa de dentro hacia afuera y nuestro propio Dios. Vestido es señal de que, bueno, orden en su vida y en su juicio cabal. Ya se podía razonar, ya se podía hablar con él. Otra mujer, Lucas 8:2. ¿Sabéis que a Jesús le siguió una tal María? Pues María, antes de ser María Magdalena, era María Magdalena poseída. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Lo dice la Biblia. Por lo tanto, habría que haber conocido. A mí me gusta leer la Biblia y lo que pasó antes o después. Y así entenderíamos mejor la Biblia. ¿Cómo se comportaría esta señora antes de ser liberada? ¿Qué tipo de vida llevaría? ¿Qué tipo de sufrimiento? ¿Qué pensamientos, qué objetivos, qué metas, cómo se relacionaba con los demás? Hasta que conoció a la levadura que leudó su vida y echó fuera todo el pecado y todo el mal que había en ella. Y después, para terminar, pues con un humilde pescador llamado Pedro. Según la Biblia, era un hombre impetuoso, colérico, inconstante, que negó a maldiciones a nuestro Señor Jesucristo, pero fue transformado poco a poco por esa levadura, por ese poder sobrenatural, en un gran apóstol, que llegó hasta incluso a ser admirado por algunos doctores de la ley de aquel tiempo. Y eso lo vamos a leer en Hechos, capítulo 4 y versículo 13, lo que se dice de aquel Pedro. Impetuoso que saca la espada. ¿Cómo llevaba espada Pedro? Algunos discípulos estaban armados, que lo sepamos. Eso lo tocaremos también un día. Entonces, viendo el denuedo quiere decir ese don de palabra, esa forma de hablar, el denuedo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Les reconocían por su forma de hablar, por ese denuedo. Y además que sabían que eran pescadores, que de lo que entendían era de remendar redes, de pescar, de salir a pescar, de vender el pescado y así sucesivamente. No quiere decir que una persona... Quiere decir que el Evangelio, el poder del Evangelio les transformó y hablaban de una manera que sorprendían aún a los intérpretes de la ley. Pues resumiendo, esto es lo que hace la levadura, esto es lo que hace el Evangelio del Reino, transforma la vida de los hombres, no importa que se trate del peor pecador. Vamos a leer otro texto, Primera de Corintios 1, del 26 al 31, y sí, ya estamos en la última página. Vamos a leer estos textos y vamos a ir terminando. Dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría,
justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, el que presuma de algo, presuma en el Señor. Que diga el Señor, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor, porque el poder es suyo y no es nuestro. Último texto, este sí es el último, 1 Samuel 2:8. Con 1 Samuel 2:8 terminamos en esta mañana, diciendo que el Evangelio del Reino es así, como esta parábola. Comienza desde dentro, esto lo voy a leer porque lo he escrito esta mañana, transforma el corazón del hombre y luego esta transformación crece hasta hacerse visible a los ojos de todo el mundo, siendo estos redimidos por el testimonio viviente del poder de Dios para cambiar al hombre, de tal forma que no hay nadie que haya descendido tan bajo como para que Dios no lo levante y restaure su vida, aún desde el peor basurero de este mundo, la podredumbre, el pecado, caer bajo, puede ser transformado y experimentar esta gloriosa restauración, ya que lo único que necesita es tener fe en Jesús y Jesús hará el resto. Y lo leemos. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Esto es lo que hizo un día en mi vida y en cada una de vuestras vidas el poder transformador del Señor. Nos levantó del polvo y nos hizo sentar al lado del Rey. Y los que se sientan con el Rey son los príncipes y las princesas que en esta mañana hay en esta congregación, gracias a esa levadura y esa palabra que alguien un día depositó en tu corazón y era buena tierra. Y ahora podemos entrelazar todas las parábolas, pero no lo vamos a hacer. Bien, pues hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana.